Lo que nos convoca es una experiencia Kahoot más allá de las creencias docentes. En realidad vamos a estar hablando un poco más de las creencias docentes y la relación que tiene con el tema de la formación docente y cómo poder manejar estos aspectos de innovación y tecnología que Kahoot en sí. Cuando nos convocaron había una serie de preguntas que nos permiten orientar la temática que se estaba abordando, que yo la resumí autodefiniendo una pregunta que de alguna manera buscaba integrar todas las anteriores. Un elemento fundamental para ver el tema de las innovaciones y demás, esta curva que ya tiene más de 50 años, la utilicé en mi tesis, después se la voy a nombrar aquí en la maestría de educación en la ORT, pero que habla que en general el tema de las innovaciones nos ubica a los docentes en diferentes posiciones, ¿no? Aquí tenemos resultados de una encuesta que se hizo a docentes, en realidad a expertos en tecnología a nivel de primaria de Uruguay, en un Congreso Nacional de Tecnología y CEIBAL. Se le preguntó más o menos a unos 300 expertos cómo observaban al resto de los maestros y técnicos que trabajaban con tecnología, obviamente en el contexto del plan CEIBAL. Y estos fueron un poco los resultados. Para también hacer rápidamente una especie de encuesta aquí, le voy a pedir que levanten la mano quienes sintieron alguna vez hablar de Kahoot hasta aquellos que por ahí lo han utilizado. Así que, listo. Estamos más o menos dentro de los números que uno esperaría y ese porcentaje empieza desde aquellos más innovadores a los que son pioneros quizás en su uso y una mayoría inicial. Yo personalmente me ubico ahí en el borde entre los pioneros y esa mayoría inicial. Bueno, esto quizás sea uno de los conceptos más importantes que quiero transmitir y reitero también el agradecimiento porque esto surge a partir de la investigación del tema de la maestría. Yo creo que en Uruguay va a haber un antes y un después de que quede firme el tema que toda la formación docente requiera. No solo el tema de la titulación de grado, sino el hecho de tener que investigar, tener que reflexionar sobre las prácticas, y creo que cuando eso empiece a funcionar bien, lo vamos a notar. En el caso mío, una formación doblemente estructurada, marino militar y aparte analista programador. Ir a la maestría de educación significó la famosa ruptura epistemológica a niveles que no se pueden imaginar, porque de mirar todo en cuadraditos y con las certezas, como se conversaba en alguna de las presentaciones anteriores, a ver que en educación no hay nada similar a eso, lo cual no quiere decir que no existan las certezas. Porque, como hablamos con Karina León, por eso fue que hizo referencia a mí y varios de los aspectos que ella mencionó, van a ver que se van a conversar. Hay aspectos que siguen siendo objetivos y si uno comete determinados errores, por ejemplo, en el caso de un piloto de una aeronave, que era la anécdota que contaba Karina, si se pone muy constructivista cuando hay una emergencia, me parece que estamos un poco mal. Ahora, cuando hablamos de las consecuencias que pueden tener determinados actos o algo, y si no lo pensamos desde un punto de vista constructivista, también vamos a estar mal. Entonces, en la base, el título de la tesis fue Integración de las TIC, las actitudes y las creencias de los docentes para una buena enseñanza, todo el tema de la tecnología y las innovaciones. Si tienen una base sobre un resultado educativo que queremos llegar, vamos por buen camino. Si no, no sirve demasiado. Y la metáfora o el símil con un iceberg es tal cual. Lo decía Karina cuando estaba comentando, el tema de las prácticas es lo que se ve, pero eso está asentado en los temas y en la base de las creencias de los docentes. No vamos a abundar en el marco teórico, pero en esta investigación y en otras, el concepto general no es exactamente el tema de las creencias de los docentes, pero el pensamiento del profesor es un tema básico y central. Y en realidad lo que les voy a contar es una situación cuasi perdida que después se termina salvando de una experiencia de aprendizaje sobre un error propio en base a creencias. Bueno,
Esto, en teoría, también, como decía Karina, podemos estar todos de acuerdo. De hecho, por ejemplo, ese gran movimiento que se está gestando hoy en Uruguay, EDUI21, perfectamente podría decir, sí, vamos por ese camino. ¿Sí? El día jueves de la semana pasada, el doctor Tardif, en una charla en el Elbio Fernández, estuvo más de una hora hablando. La palabra enseñanza no me acuerdo de haberla escuchado. Y si hubiera nombrado todas las veces que dijo aprendizaje, hubiera sido abrumador. El tema es que a veces sin darnos cuenta es difícil, por más que sepamos que algunos aspectos deben ser de alguna manera, romper esa superficie y que esto llegue a nuestras prácticas es una tarea que no es simple, es colectiva y es producto de un aprendizaje colectivo. Entonces, vamos a ver qué pasa un poco con el tema de Kahoot. Más de la mitad de ustedes no había sentido hablar qué es Kahoot. Básicamente es un juego de preguntas y respuestas. ¿De dónde sale? Esto es una captura de pantalla de un sitio que yo utilizo bastante. Empezaron primero diciendo las 100 herramientas que en los países anglosajones están utilizando para aprendizaje, ya están en 200. Para que vean un poco qué fue Kahoot. El 2013 no existía. El 2014, cuando el ranking era de 100, estaba en el lugar 81. Al año siguiente saltó rápidamente al 2015. Ahí yo tuve contacto. No llegué a través de esto. En realidad llegué a esto a través de Kahoot, porque la esposa de un compañero me comentó, sabía que yo estaba trabajando en tecnología y la típica pregunta, ¿no conoces Kahoot? No. Bueno, mirá, entrá porque eso es interesante. Y cuando veo la posición que tenían los rankings y el salto esta consulta se hace entre más de 3.000 expertos en educación. En español tenemos algunas, pero no tan sistematizadas como este. El 2016 subió inclusive 2 lugares y ahora empezó a bajar, está en el 2020. Pero miren quiénes están en los primeros lugares del ranking. Son herramientas, aplicaciones y demás, y los expertos educativos dicen cuál es el mayor uso que tienen de ella. Kahoot, un programa de preguntas y respuestas, está en el lugar 20. Bueno, y acá tienen un ejemplo real en este taller de habilidades académicas, que es todo un desafío porque es una actividad extracurricular cuyos objetivos son tratar de preparar a los alumnos lo mejor posible para el tránsito a la universidad. Lectura, escritura, comprensión lectora, metacognición y demás. Y bueno, hicimos una prueba en el programa de preguntas y respuestas. Es en base a los teléfonos celulares, que ahora vamos a ver una imagen. Se le plantean preguntas y ellos tienen que elegir entre algunas de las respuestas que se presentan ahí. ¿Cuál fue la resultante de utilizar Kahoot con los alumnos? Bueno, básicamente las anteriores presentaciones pasaron por ahí. Todo lo que es lúdico, la famosa gamificación y demás, es un éxito asegurado.